Hola, me llamo Pablo, soy estudiante de cuarto del Instituto de Puebla de Sanabria y hoy os voy a exponer aquí la teoría de Cervantes en Sanabria, basándome en los siguientes puntos. Primero voy a explicar un poco las personas que han estudiado esta teoría desde sus inicios, muy importantes para la teoría. Luego voy a decir qué indicios de Cervantes hay en esta comarca, en la comarca de Sanabria. Luego algunos datos básicos que pueden apoyar esta teoría. Y por último, también decir que existen unas rutas del Quijote con las que se puede seguir el itinerario. Bueno, en primer lugar, las personas que han estudiado esta teoría son desde hace muchísimo tiempo, por ejemplo, numerosos autores como Menéndez Pidal, Dámaso Alonso o Florián de Ocampo han dicho que la obra de Don Quijote, la obra de Cervantes, tiene influencias galaico-portuguesas, por lo que Cervantes podría haberse desarrollado en la zona de Sanabria. Entonces, por eso tiene estas influencias galaico-portuguesas debido a las cercanías de Galicia y Portugal. Luego, Lorenzo de Prada, natural de Cervantes y catedrático de la Universidad de Valladolid, introdujo este tema en el discurso al abrir esta universidad en el 1885, el discurso oficial de la universidad. Luego, César Brandariz ha publicado ya 3 libros que respaldan la teoría de Cervantes en Sanabria. Y luego Santiago Tracón sostiene también que Cervantes fue un judío de origen sanabrés. Y luego, por último, Leandro Rodríguez, que ha dedicado casi 50 años de su vida a estudiar la teoría de Cervantes en Sanabria y los posibles indicios en la zona, y sostiene que Cervantes, al escribir su obra, lo que hace es describir su tierra natal. Ahora voy a explicar un poco el origen de Cervantes en Sanabria y los posibles indicios que nos podrían relacionarlo con esta comarca. Se piensa que cuando Cervantes dice que estudió en la Compañía de Jesús, no estudió en la Compañía de Jesús de Alcalá de Henares, sino en la Compañía de Jesús de Braganza, a 50 kilómetros aproximadamente de su pueblo natal, que se cree que es Cervantes, con su mismo nombre. Luego, además, los apellidos Cervantes y Sanabria tienen un origen judío y estaban por la zona de León, parte de Galicia. Entonces, al estar en Sanabria, que está entre León más o menos y Galicia, podría haber adoptado estos apellidos. Luego, cuando Cervantes se refiere a la Mancha, no se referiría a la región de la Mancha, se referiría a su origen manchado, que quiere decir que era de origen judío, y la presencia de los judíos en la comarca es algo ineludible, pues tenemos todavía numerosos vestigios, costumbres, pues etcétera. El paisaje luego también descrito por Cervantes es un tipo de paisaje que no encaja en la región de la Mancha, porque se refiere a grandes cordilleras, castaños, robles, valles muy encajonados, y la Mancha es un terreno que tiende más o menos a ser llano, y aquí en Sanabria pues sí tenemos estas zonas más o menos así de valles encajonados, robledales, incluso tejos, llega a mencionar en su obra, y aquí hay un bosque de tejos actualmente todavía. Entonces, por eso. Luego los molinos eran frecuentes también, había este tipo de molinos en Benavente, incluso 2 siglos antes de que los hubiera en La Mancha. Luego datos y algunas referencias que relacionan el libro del Quijote con Sanabria. Bueno, pues las principales citas que más encajan con esto es: el ventero le invita a dormir sobre duras peñas. Esto lo dice Cervantes en su obra. Y es que en San Martín de Terroso existió una venta donde los que se hospedaban allí pues dormían sobre piedras, y en ningún sitio de España se ha encontrado algo igual. Luego también en el libro dice que junto a un arroyo comen en un prado donde se esteaban unas vacas gallegas, y es que cerca del río Segundera, que está aquí en Sanabria, hay unos prados donde solían descansar los arrieros gallegos con sus vacas. Entonces también podríamos indicar que sería en este prado y no en la Mancha. Y luego dice, en un pasaje del libro también dice: con la iglesia hemos dado Sancho. Y le contesta Sancho: yo también lo he visto. Y luego dice: esperemos que no encontremos con nuestra propia sepultura, porque no es bueno estar por los cementerios a tales horas. Y precisamente en el pueblo de Santa Colomba la iglesia está justo al lado del cementerio, y entrando en este cementerio podemos darnos cuenta de que la mayoría de las tumbas tienen algún apellido Saavedra. Entonces el apellido Saavedra podría relacionarse con la zona de Sanabria. Luego también hablar de que existen unas rutas, que son las rutas del Quijote, además están promovidas por la Junta de Castilla y León, y lo que hacen es que te llevan por los itinerarios del Quijote, y en estos podemos ver también pues un poco en cada paraje que ubica aquí Cervantes como el Quijote en Sanabria, pues vemos un pequeño cartel informativo donde se nos explica
pues un poco el paraje, se nos pone una cita del libro y explica la relación que pudiera tener. Son unas rutas de dificultad media y además están bien señalizadas. Están sobre todo por la zona de Sanabria, aunque bueno, algunas llegan al pueblo de Moveros, ya en Aliste, pero son unas rutas que están bastante bien indicadas. De hecho hay unas guías que se pueden comprar y ver toda la zona. Y por último, mi opinión personal, que yo querría decir pues que yo no me decanto por una teoría ni por otra, porque ninguna nos dice vestigios muy importantes. Yo creo que se deberían estudiar bastante más las dos teorías, porque de hecho la teoría de Cervantes en Sanabria es casi desconocida, poca gente la conoce. Debería fomentarse más la comarca de Sanabria y con ello la teoría, y estudiarlo y poder más o menos pues decantarnos por una o por otra. Más estudios. Y muchas gracias y ya está acabado.